Imagina que estás viviendo en un tiempo muy, muy lejano, cuando las ciudades eran hechas de ladrillos de barro y la gente vivía de criar ganado y cultivar la tierra. Era en esa época que vivía un hombre llamado Abraham. Él era una persona común, pero Dios tenía planes extraordinarios para él. Dios eligió a Abraham para algo realmente especial. Él sería el padre de una nueva nación espiritual. Ahora, aquí hay un detalle interesante: el nombre de Abraham no siempre fue Abraham. Originalmente se llamaba Abram, que significa Padre Exaltado. Pero un día Dios decidió cambiar su nombre a Abraham, que quiere decir Padre de una multitud. Este cambio de nombre ocurrió poco antes de un evento muy importante, el nacimiento de su hijo prometido. Cambiar el nombre de alguien en esa época era algo muy significativo, como una manera de mostrar que Dios tenía total control y planes grandiosos para su vida. Abraham vivía en un lugar llamado Ur de los Caldeos, pero Dios le dijo que saliera de allí y fuera a una tierra que él le mostraría. Imagina dejar todo atrás: amigos, familia, comodidad. Y fue exactamente eso lo que hizo Abraham. Él obedeció a Dios sin vacilar, llevando consigo a su esposa, Sara, su sobrino Lot, y todos sus sirvientes y bienes. ¿Y qué le prometió Dios a Abraham a cambio de esta obediencia? Le prometió muchas cosas increíbles. Dios dijo que Abraham sería muy bendecido, tendría muchos descendientes, tantos que serían como las estrellas en el cielo o los granos de arena en la playa, imposibles de contar. Dios también prometió que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Era como si Dios estuviera diciendo: Abraham, por medio de ti, voy a hacer cosas maravillosas para todo el mundo. Esta promesa no era solo sobre tener muchos hijos. Dios estaba hablando de una nueva nación, un pueblo que conocería y adoraría a Dios de una manera especial. Abraham sería el inicio de todo esto. Pero había una condición importante: Abraham necesitaba obedecer completamente a Dios. Y fue eso lo que hizo, incluso cuando las cosas no eran fáciles o claras. Así, Abraham se convirtió en el ejemplo perfecto de fe y obediencia. Mostró que cuando confiamos en Dios y seguimos su plan, aunque no entendamos todo, podemos ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y así Abraham se hizo conocido como el padre de la fe, una inspiración para todos aquellos que buscan vivir una vida guiada por la fe en Dios. Imagina dejar tu hogar, tu país y todo lo que conoces para ir a un lugar completamente desconocido solo porque Dios te lo pidió. Eso fue exactamente lo que hizo Abraham. Dios le dijo que dejara su tierra natal, Ur de los Caldeos, y se dirigiera a Canaán. Abraham no sabía exactamente a dónde iba, pero confió en Dios y partió con su esposa Sara, su sobrino Lot y todos sus bienes. En su camino, Abraham construyó varios altares en lugares importantes. Estos altares no eran solo montones de piedras, eran sitios sagrados donde Abraham oraba y adoraba a Dios. Levantó su primer altar en Siquem, luego otro entre Betel y Ai, otro en Hebrón y finalmente en el monte Moriah. Estos altares eran recordatorios de las promesas de Dios y de la fe de Abraham. Era como si cada altar dijera: aquí confío en Dios y Él me guiará. Sin embargo, la vida de Abraham no fue siempre fácil. En un momento hubo una gran hambruna en la tierra de Canaán, y Abraham tuvo que ir a Egipto para encontrar alimento. Allí, por miedo, le pidió a Sara que dijera que era su hermana en lugar de su esposa. Aunque era una verdad a medias, Sara era su media hermana, la intención era engañar a los egipcios. Abraham temía que si decían la verdad, él podría ser asesinado y Sara tomada por el faraón. Pero esta mentira causó problemas y al final, Dios intervino para proteger a Sara y sacar a Abraham de esa situación. Después de su tiempo en Egipto, Abraham y su familia regresaron a Canaán, a la región del Negev y luego a Betel. Aquí surgieron problemas entre los pastores de Abraham y los de Lot debido a la falta de espacio para sus numerosos rebaños. Para resolver el conflicto, Abraham generosamente le dio a Lot la primera elección de la tierra donde quería vivir. Lot eligió el valle fértil cerca de Sodoma y Gomorra, mientras que Abraham se quedó en la región de Hebrón. Aunque Abraham era muy rico y tenía muchos bienes, no tenía hijos propios durante mucho tiempo. Dios le había prometido una gran descendencia, pero Abraham y Sara seguían sin tener hijos. Para ellos, la espera y la confianza en las promesas de Dios fueron una verdadera prueba de fe. Sin embargo, Dios continuó reafirmando su promesa a Abraham, asegurándole que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas. A través de estos viajes y desafíos, Abraham mostró una fe inquebrantable y una confianza profunda en Dios.
Los altares que construyó no solo eran lugares de adoración, sino también de recuerdo de la fidelidad de Dios y de su presencia constante en la vida de Abraham. Esta historia de viajes y alianzas nos enseña la importancia de seguir adelante con fe, incluso cuando el camino es incierto y difícil. La vida familiar de Abraham estuvo llena de desafíos y promesas cumplidas. Abraham y su esposa, Sara, deseaban profundamente tener hijos, pero durante muchos años permanecieron sin descendencia. A pesar de la promesa de Dios de que Abraham tendría una descendencia numerosa, la espera fue larga y difícil para ellos. En un momento de desesperación y siguiendo una costumbre de la época, Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar. Así nació Ismael, pero este no era el hijo prometido por Dios. La situación generó tensiones en la familia, ya que Agar y su hijo Ismael comenzaron a causar conflictos con Sara. Dios, sin embargo, reafirmó su promesa a Abraham. A la edad de 99 años, Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham y el de Sarai a Sara, indicando un nuevo comienzo y la inminente realización de sus promesas. Poco después, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac, el hijo de la promesa. Este nacimiento fue un milagro que subrayó la fidelidad de Dios y su capacidad para cumplir promesas aparentemente imposibles. El nacimiento de Isaac no solo trajo alegría, sino también más desafíos. Los conflictos entre Ismael e Isaac se intensificaron, llevando a Abraham a despedir a Agar e Ismael para proteger la paz en su hogar y el bienestar de Isaac. Agar e Ismael se dirigieron al desierto, donde Dios continuó cuidándolos y prometió hacer de Ismael una gran nación también. Isaac, cuyo nombre significa risa, simbolizaba la alegría y la fe cumplida en la vida de Abraham y Sara. Sin embargo, Dios decidió probar la fe de Abraham de manera radical. Le pidió que ofreciera a Isaac como sacrificio. Abraham, obediente, llevó a Isaac al monte Moriah, pero Dios intervino en el último momento, proporcionando un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. Esta prueba reforzó la fe de Abraham y demostró que su amor y obediencia a Dios eran más fuertes que su apego a sus propias bendiciones. Con el tiempo, después de la muerte de Sara, Abraham se casó con Ketura y tuvo otros 6 hijos. Sin embargo, Isaac siguió siendo el hijo de la promesa y el principal heredero de Abraham. Esta estructura familiar compleja reflejaba la capacidad de Abraham para seguir adelante con fe y obediencia a pesar de los desafíos personales y familiares. La historia de la familia y descendencia de Abraham es un testimonio del poder de la promesa divina y de la importancia de la fe y la obediencia en la realización del propósito de Dios en la vida de una persona. La vida de Abraham estuvo marcada por numerosas pruebas de fe, pero ninguna tan intensa como la que ocurrió cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Esta petición fue sorprendente y difícil de comprender, ya que Isaac era el hijo prometido, aquel por quien Abraham había esperado tantos años. Sin embargo, Abraham demostró una obediencia inquebrantable y se preparó para cumplir con la orden divina. Abraham y su hijo Isaac viajaron aproximadamente 80 kilómetros hasta el monte Moriah. Durante el trayecto, Isaac, sin saber lo que estaba por suceder, preguntó a su padre dónde estaba el cordero para el sacrificio. Abraham, con una fe profunda, respondió que Dios proveería el cordero. Al llegar al lugar señalado, Abraham construyó un altar, ató a Isaac y se dispuso a sacrificarlo. Justo en el último momento, un ángel del Señor lo detuvo y Dios proveyó un carnero atrapado en un matorral para ser sacrificado en lugar de Isaac. Este evento no solo probó la fe de Abraham, sino que también reforzó su relación con Dios. Abraham demostró que estaba dispuesto a obedecer a Dios incluso en las circunstancias más extremas, y Dios, a su vez, reafirmó su promesa de bendecir a Abraham y a su descendencia. Este acto de obediencia fue un punto crucial en la vida de Abraham y se convirtió en un símbolo de fe y confianza en Dios para las generaciones futuras. Después de esta gran prueba, la vida de Abraham continuó. Tras la muerte de Sara, Abraham se casó con Ketura y tuvo 6 hijos más. Sin embargo, Isaac seguía siendo el heredero principal, y todas las promesas de Dios se centraron en él. Abraham vivió hasta los 175 años y fue enterrado por sus hijos Isaac e Ismael en la cueva de Macpela, junto a Sara. El legado de Abraham es vasto. No solo es recordado como el padre de la fe, sino también como un ejemplo de obediencia y confianza en Dios. Su vida y sus decisiones influyeron profundamente en la historia del pueblo de Israel y en la fe de millones de personas alrededor del mundo. Abraham es mencionado numerosas veces en el Nuevo Testamento, siendo el segundo personaje del Antiguo Testamento más citado, después de Moisés.
En resumen, la prueba de fe de Abraham y su legado nos enseñan la importancia de la obediencia y la fe en Dios. Su disposición a sacrificar a Isaac, su hijo prometido, muestra una fe que no se tambalea ante las pruebas más difíciles. La historia de Abraham nos recuerda que aunque las pruebas puedan ser intensas, la fidelidad y las promesas de Dios siempre prevalecen. La vida de Abraham, llena de aventuras, pruebas y bendiciones, llegó a su fin cuando tenía 175 años. Después de vivir una vida larga y plena, falleció en buena vejez, satisfecho con los años que Dios le había concedido. Su muerte marcó el cierre de una era significativa y el inicio de otra, a través de su hijo Isaac y su linaje prometido. Cuando Abraham murió, sus hijos, Isaac e Ismael, se reunieron para enterrarlo. A pesar de las tensiones y diferencias entre ellos, compartieron el dolor de la pérdida de su padre y se unieron para darle un descanso final digno. Lo sepultaron en la cueva de Macpela, un lugar que Abraham había comprado muchos años antes para enterrar a su esposa, Sara. Esta cueva, situada en el campo de Efrón elitita en Mamre, se convirtió en un lugar de sepultura familiar, subrayando la importancia de la herencia y la continuidad de la promesa de Dios a través de las generaciones. La muerte de Abraham no solo fue un momento de tristeza, sino también una oportunidad para reflexionar sobre su vida y legado. Durante sus 175 años, Abraham había experimentado la fidelidad de Dios en numerosas ocasiones. Desde su salida de Ur de los Caldeos hasta su asentamiento en la tierra prometida, pasando por la prueba de sacrificar a Isaac, Abraham mostró una fe inquebrantable y una obediencia total a Dios. A través de su vida, Abraham dejó un legado espiritual que continuaría impactando a sus descendientes y al mundo entero. Dios había prometido que a través de Abraham, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Esta promesa se cumplió no solo en su tiempo, sino que también apunta al futuro, con la llegada de Jesús, quien es considerado el cumplimiento definitivo de esa bendición para todas las naciones. La sepultura de Abraham en Macpela también simboliza la fe en la promesa de Dios sobre la tierra de Canaán. Aunque Abraham nunca vio a sus descendientes poseer completamente la tierra prometida, su entierro allí fue un acto de fe, confiando en que Dios cumpliría su palabra. El relato de la muerte y sepultura de Abraham es un recordatorio de que la fe y la obediencia a Dios trascienden la vida terrenal. Su vida es un testimonio de que vivir en obediencia a Dios y confiar en sus promesas tiene un impacto eterno. A través de su vida, muerte y sepultura, Abraham sigue siendo una figura central de fe y obediencia en la historia bíblica y una inspiración para todos aquellos que buscan seguir el camino de la fe. Espero que hayas disfrutado del vídeo, deja un like, comparte el vídeo y suscríbete al canal para más contenidos como este.